Aquí estamos por Conclusión TV, un nuevo envío de nuestro programa semanal. Hoy con una invitada con la que vamos a charlar sobre un libro, aunque ella es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET en el área de Antropología Biológica. Allí estudian el desarrollo del cerebro y cómo diferentes factores pueden influenciarlo. ¿Qué tema es, no? Es también docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Jimena Barbeito, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? No, gracias por la invitación a ustedes. Decía que íbamos a hablar por otro lado, aunque seguramente tu carrera, tu formación y tus investigaciones te llevaron a escribir este libro que tiene como título El libro de la vida, que está dentro de ese formato de Profano, El gato y la caja, ¿no? Que alguna vez hablamos con Pablo Esteban, pero que queremos ver por dónde aparece la idea de escribir este libro y con ese título, ¿no? El libro de la vida. Sí, como vos decís, el libro de la vida es parte de un proyecto conjunto que tiene el libro de la vida y el libro de la muerte. Fue una propuesta, en realidad una idea de un colectivo que se llama El Gato y la Caja, que básicamente se dedica a comunicación pública de la ciencia y también ahora, desde hace algún tiempo están haciendo trabajos de producción también de conocimiento, ¿no? Tienen diferentes proyectos. Ellos ya estaban de alguna manera trabajando con Pablo Esteban en la idea de un libro o enfocado en el tema de la muerte, y yo escribí una nota para ellos. Ellos tienen en su página de internet una sección de notas, y yo escribí una nota acerca de, digamos, que trataba las formas de nacer y las implicancias de las distintas formas de nacer, de los nacimientos, digamos, por qué en nuestra especie aparece el nacimiento a través de la cesárea, por ejemplo, y qué implicancias tiene. Y a partir de esa nota en la que trabajamos con los chicos del Gato y la Caja, surgió la posibilidad de ampliar esto y escribir un libro de la vida que aborde justamente, digamos, con esa misma perspectiva que yo había tomado en la nota, la trayectoria de vida en nuestra especie, en los humanos, tratando de integrar temas de biología y temas sociales, ¿no? Porque un poco cuando uno piensa en la vida de los humanos es absolutamente indisociable, ¿no? Estas dimensiones. Entonces ahí, bueno, yo me integré al proyecto de Profano y empezamos a escribir, bueno, empecé a escribir este libro que básicamente tiene esa idea, ¿no? Dar cuenta de cuáles son los procesos, las transiciones que pasamos a lo largo de nuestra vida los humanos. Mencionaste el aspecto biológico del nacimiento y demás, pero mencionaste la cuestión del parto o la cesárea y de lo que podríamos pensar el trauma del nacimiento, el trauma del parto, de que Freud hace en algún momento alguna mención de ello, y que parece prematuro pensar en ese momento qué trauma puede ocasionar, ¿no? Pero después en el crecimiento, en el desarrollo del sujeto pueden aparecer algunas cuestiones de esas problemáticas también, ¿no? Sí, en la nota yo, como digamos, mi formación no es en psicología, no abordé tanto ese aspecto, pero sí tratar de dar cuenta eh, cómo a lo largo de la historia se fueron como eh, desarrollando diferentes formas de nacer, ¿no? Desde el nacimiento en las casas, a los nacimientos hospitalizados, desde los nacimientos hospitalizados, pero principalmente a través de partos vaginales, a esa enorme cantidad de cesáreas que en muchos países y en muchos servicios médicos, inclusive hoy hay, y ver todas esas discusiones de cuáles son las implicancias biológicas. Me refiero, por ejemplo, a estos estudios relativamente nuevos que dan cuenta, por ejemplo, de cómo la microbiota de bebés nacidos de diferentes maneras son distintas, y eso puede moldear de alguna manera la salud y la propensión a desarrollar determinadas enfermedades. También discutimos esta idea de qué tan determinante o no son estos eventos, en el sentido en que a lo largo también de nuestra vida nosotros tenemos otros factores que Sí, pueden claro. también
intervenir y complejizar estas cosas. Entonces, iba un poco por ese lado de la nota, como también, básicamente, por mi formación, ¿no? Como decías vos, yo soy antropóloga, pero trabajo en temas de antropología biológica, ¿no? Entonces, el interés tiene que ver con la diversidad biológica de las poblaciones humanas y necesariamente ahí se meten las cuestiones socioculturales, ¿no? Un apartadito pequeño y nos metemos bien al libro, con esto de en una cultura patriarcal cómo se ha abusado y ahondado el tema de ir a la cesárea, a veces de manera casi inconsulta con la parturienta, con la mamá, que es la que en definitiva podría decidir o trabajar. Cómo se estimula poco la cuestión del trabajo anterior al parto, el reconducir o conducir o asesorar a las mamás. Yo no digo que esto sea generalizado, pero ahí hay un déficit que oportunamente, la nota es hablar de tu libro y no meternos en esto, pero me parece que es un tema que también tiene que verse. Vos has sido mamá hace poco tiempo y sabes un poco esa cuestión, ¿no? El embarazo, ese tránsito por los 9 meses o el tiempo que el embarazo dure y toda la transición después del nacimiento y todo lo que la mamá pone en juego, ¿no? El cuerpo, los dolores, la asistencia luego cuando nace el bebé, esa separación hasta tanto el bebé se acomoda en ese lugar y la mamá también, ¿no? Sí, en el libro hay dos partes que a mí me gustó particularmente escribir, que es una parte que se dedica un poco al puerperio, que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Todo lo que la persona que gesta y hace nacer, digamos, pone en juego después de ese nacimiento. Y ahí de nuevo, ¿no? Como hay una parte en la que tratamos de desarrollar las cuestiones que tienen que ver con los cambios físicos, con la parte más fisiológica, pero también con aspectos emocionales, ¿no? Que necesariamente se ponen en juego, y también con por abrir un poco la discusión sobre cómo la sociedad mira esta etapa, que en general es una etapa bastante soslayada, me parece, ¿no? Sobre la que no hay mucha discusión. Bueno, nada más mirar las licencias parentales, ¿no? Tanto para personas gestantes como para acompañantes, uno se da cuenta que por lo menos en nuestro país hay cierta, bueno, ahora aparentemente hay un proyecto o una idea de poder extenderlas, pero realmente son bastante acotadas, o sea, pensando que el puerperio termina en 40 días y ya la vida vuelve a la normalidad, ¿no? Esta idea que es un poco claro. rara. Bueno, ahí en el libro esos días rígidos establecidos en algún momento, que parece que ese es el tiempo y cuando terminaste ese tiempo, listo, ya tenés que estar en marcha de nuevo. Es bueno lo que señalabas, pensaba, este proyecto que ojalá se transforme en una realidad, porque mientras tanto hoy es un esbozo, algo que se dijo en la apertura de sesiones, ¿no? Sí, ojalá que se den cuenta. Bueno, hay experiencias en otros países, por supuesto en países que tienen más recursos, pero me parece que es una discusión que es súper interesante de dar, y sobre todo, y pienso, ¿no?, en una discusión en la que sería muy interesante que además de los feminismos participen también otros sectores de la sociedad, ¿no? Pienso en los varones que son o sea, que son padres y que muy pocas veces se los escucha pedir por su licencia por paternidad, ¿no? Que tienen 3 días en este país, es una locura. Nada. Entonces, bueno, el libro un poco va por ese lado, si bien no es el centro, como para pensar también qué mirada hay acerca del puerperio, ¿no? Sí, también aparte hay que pensar que si los papás hubiésemos tenido, en el momento cuando me tocó ser papá, o los papás de ahora, el mismo periodo o algo similar en ese tiempo, también habilita a poder pensar en la posición laboral. Cuando vos vas a una posición laboral, vas en igualdad de condiciones. Ojo, yo también tengo 90 días y como una mujer, y eso se va a considerar, ¿no? También es dar lugar a más trabajo. Sí, a más trabajo y a más igualdad, supongo. Sí. Por lo menos ir achicando un poquitito esa brecha. Y después también en el libro hay otra parte que, como te decía, me encantó escribir, que es una parte bastante larga dedicada a la lactancia, que es como el otro aspecto o un aspecto importante de esta etapa. O sea, no ya mirado tanto desde la persona que
que gesta y da lugar al nacimiento, sino como más en la interacción entre el bebé y la persona que amamanta. Sí, sí. Entonces ahí hay también, empezamos hablando de la composición de la leche materna Ujú, y en un sentido comparativo con otras especies, ujú, y terminamos hablando de dónde hay lactarios y las legislaciones que protegen o ujú, las normas que protegen la lactancia materna, ¿no? ujú. Siempre tratamos de hacer un recorrido amplio en ese sentido. Sí, en alguna oportunidad las leches de sustitución también fueron parte de un negocio de los laboratorios los que desarrollaron eso, ¿no? Hay que pensar que Sí. también ahí hay una manipulación de la información respecto de lo que sería poder hacer. Agrego, por lo que veníamos anteriormente, acá cuando mencionabas que a los hombres tendríamos que reclamar más eso, es porque la cuestión del patriarcado no tiene que ver con una cuestión de enfrentamiento entre hombres y mujeres, sino de derribar y de construir un modelo cultural. Ujú. Sí, sí, seguro. Digo esto porque muchas veces el reclamo sale solo de los feminismos, ¿no? Ujú. Sí, Y como decís vos, yo fui madre hace muy poco, de hecho cuando me escribiste para hacer la nota estaba sí, en el sanatorio, y cuando mi compañero fue a pedir su licencia, son 3 días, o sea, sí, sí, pensar sí. nada más que si te toca el fin de semana no te puedes quedar más de un día con tu hija recién nacido, ¿no? Eh, en ese sentido no lo digo, ¿no? Como que no sea solo un reclamo de los feminismos como una Claro. necesidad nuestra, sino más No, no, amplia, ¿no? no, totalmente, comparto Ajá. totalmente de que nosotros hay cuestiones, los hombres, que las dejamos a dormir porque pensamos que nosotros estamos para hacer las grandes revoluciones y tenemos que hacer Ujú. pequeños caminos cortos que hagan a esa, ¿no? Como dice Larralde, hay montañas de arena, pero también hay granitos de arena y hay que ir Seguro, acomodándolo, sí, ¿no? seguro. Vamos por tu libro. ¿Cuántos capítulos tiene? Me encanta esto que estamos hablando, pero como para que podamos Obvio. vender el libro también. Obvio. Sí, el libro tiene, como te decía, tiene una estructura hermanada con el libro de la muerte, o sea, Ujú, tienen las dos una estructura bastante parecida. Un primer capítulo que se pregunta qué es la vida, ujú, sin intentar, obviamente, dar una respuesta conclusiva, porque es una pregunta que tuvo respuestas múltiples a lo largo de la historia de la ciencia. Nosotros, o sea, lo que yo intenté hacer ahí es poner un poco en discusión las definiciones más tradicionales, si se quiere, que tienen que ver muchas veces con una definición a nivel celular de lo que es la vida, ujú, y después, eh, para llegar, digamos, a una definición que va a ser un poco la rectora del libro, que es la idea de vida o vida en el sentido de, como te decía, transiciones, de procesos a lo largo digamos, desde que estamos siendo gestados hasta que morimos. La idea digamos, de ese conjunto de transiciones, de ese conjunto de ese trayecto para nuestra especie, ¿no? Para humanos. Y después tenemos 3 capítulos grandes que, digamos, los ordenamos en 3 capítulos que son mañana, tarde y noche. ujú, La parte de la mañana abordamos desde la etapa prenatal, todo lo que implica ser gestados en nuestra especie, cómo factores genéticos y factores ambientales interactúan en esos procesos. Después hablamos de lactancia, hablamos desde la perspectiva, digamos, o desde el punto del bebé que nace, las primeras etapas de vida postnatal, ujú, es una etapa en la que necesitamos una enorme cantidad de cuidados y que no es lo mismo, digamos, y que nuestra especie tiene ciertas particularidades, en los humanos tiene ciertas particularidades que permiten y que habilitan desarrollos también específicos para nosotros. Hablamos ahí también de lactancia, y después en el capítulo de tarde básicamente hablamos de puerperio, hablamos de adolescencia, hablamos de la pubertad como una etapa también ujú, clave en nuestra vida, y el último capítulo, que es la noche, hablamos del envejecimiento. ujú, Esos son, y perdón, y en el capítulo de tarde también tenemos un pequeño apartado acerca de aborto. Eso un poco fue una idea del equipo del Gato y la Caja, porque tenían la idea de que
ambos libros aborden un tema de coyuntura, digamos, política, si se quiere, más allá de que el aborto tiene otras dimensiones más allá de la política, y en el libro de Pablo está abordada la cuestión de la interrupción voluntaria de la vida, de eutanasia, y en el nuestro, en el de la vida, hablamos de aborto. Entonces, bueno, esa es un poco la estructura del libro. Como te decía, la idea es un recorte acerca de todo lo que se puede decir de estos temas, que es absolutamente vasto, con una mirada desde, como te decía, desde mi formación, tratando de integrar aspectos más biológicos con aspectos sociales, y la propuesta, o una de las cosas que a mí me interesaba que estuvieran presentes, es en las distintas partes, partir muchas veces o a propósito de ciertas cosas, contar algunas historias de los contextos en los que se desarrollaron o en los que se dieron esos desarrollos científicos, ¿no? Un poco para poner de manifiesto digamos, que el conocimiento científico está socialmente construido y mostramos en ejemplos concretos. Como antropóloga y inclinada a las ciencias naturales, ¿no? Pensaba en lo ontológico y lo filogenético. ¿Cómo pensar el parto en los pueblos originarios, que lo hacían de manera más natural, en cuclillas, sin ninguna silla, sin nada? Incluso a veces se asistían cortando el cordón umbilical hasta con los propios dientes, ¿no? Por lo menos alguna literatura lo dice, no sé si es real. Si no lo fuese, no importa. ¿Cómo cambió esa, si es que podés avanzar sobre el tema, para que pensemos juntos, en esa forma de nacer y de criarse casi en patas, caminando por la tierra, a esta sobreprotección que nosotros hacemos de nuestros propios hijos, ¿no? Porque ahora, claro, necesitamos que estén casi entre algodones, ¿no? Tenemos miedo que todo le pase a ellos, ¿no? Hay una diferencia abismal entre un momento y otro. Pero ya ni de los pueblos originarios, de los hijos en el campo y todo, era todo mucho más básico, mucho más natural, me parece. Sí, sí, es complejo el tema porque tiene como muchas dimensiones. A mí una cosa que abordamos en el libro, como que es a lo que vos me parece te referís, es digamos, en esta primera etapa de vida, digamos, después del nacimiento, más allá, digamos, de los estilos de vida, digamos, de aspectos culturales, es cierto que en nuestra especie necesitamos una enorme cantidad de cuidados, ¿no? Porque nacemos relativamente inmaduros en muchos aspectos y la posibilidad de sobrevivir depende de los cuidados de otras personas, ¿no? Entonces, si bien, como decís vos, las maneras de cuidar han cambiado y son diversas incluso hoy, si uno lo mira en diferentes sociedades, inclusive dentro de una misma sociedad, en diferentes grupos, bueno, pueden ser distintos, es cierto que necesitamos muchos cuidados. Y el libro aborda un poco también en diferentes partes una cuestión que tiene que ver con cómo esos cuidados pueden impactar en la morbilidad y la mortalidad, ¿no? Porque si bien es cierto lo que vos decís, hay muchas digamos, los cambios, hay algunas cifras también en el libro, la mejoría en los estándares de mortalidad infantil, en el sentido de la disminución de las tasas de mortalidad infantil, en muchos países en los últimos años han sido enormes y en parte tienen que ver con la posibilidad de dar unos cuidados más, digamos, más integrales. Pero sí es cierto que ha cambiado mucho también. No, pero lo que decís señalas un punto importante. De ese momento a este momento se ha mejorado la sobrevida, digamos, ha logrado que haya una mayor protección y haya podido desarrollarse en condiciones de mejor calidad de vida y de alimentación, porque también en ese contexto del relato que hacía, también hablamos de desnutrición, de baja calidad en los alimentos, bueno, hay muchas problemáticas. No lo pongo como que eso era lo mejor, sino como avanzamos, pero tal vez a veces también con sobrecuidados. Esa era la pregunta también, por nuestros propios miedos, ¿no? Sí, eso puede ser de hecho, un poco el libro no lo aborda este punto particularmente, pero sí hay muchos momentos o muchos temas en los que avanzamos mostrando la sobreintervención, ¿no? Por ejemplo, en esto que vos decías, hablabas muchas veces
el- la práctica de cesárea sin Sí, ninguna... claro, ¿no? bueno, esa sobreintervención se ve en muchos aspectos en las sociedades, digamos, de Occidente, por lo menos en ciertas, en algunas sociedades occidentales actuales, Ujú. y bueno, cuáles son las implicancias de eso, supongo que lo veremos en algunos años, pero Ujú. sí, es Ujú. cierto. Hablamos de Pablo Esteban sobre el libro de la muerte y él dice que estuvo un tiempo bastante prolongado trabajando en la investigación, porque él tenía algunas cuestiones personales que le hicieron aparecer la idea, pero después tuvo que meterse también a investigar. Más o menos te pasó el mismo recorrido, Sí, tuviste que ahondar en, no sé, en otras culturas, en lo que se hace en la Argentina. sí, el trabajo en realidad empezó a principios de la pandemia, o Ah, sea, en 2019. Eh, hay muchos temas que, digamos, que sobre los que yo trabajo, está bien que en otro ámbito, ¿no? ujú, En el ámbito de la investigación, no de la comunicación pública de la ciencia, pero de alguna manera las lecturas, los recorridos, alguna idea tenía de eso, y otros temas en los que me tuve que meter más no desde cero, pero desde un poco más atrás. ujú, Y el trabajo fue como de mucha lectura, de abrir, o sea, me gusta pensarlo como que fui abriendo pestañas y ujú, pestañas, ¿no? Como los temas se iban un poco eh, diversificando y abriendo como de una manera bastante ujú, errática al principio, y que hubo que ordenarlos. ujú, Y fue eso, desde 2019 hasta fines de 2021, un trabajo como de mucha lectura y de mucha selección de qué y cómo decir, ¿no? ujú. Que creo que es el gran desafío de un libro que está pensado para un público no especialista, digamos. Claro. Este libro lo puede leer cualquier persona que esté interesado o interesada en meterse en estos temas sin Ujú, necesidad de conocer nada previo, digamos. ujú. Con respecto al estudio que hacen en el desarrollo del cerebro y cómo diferentes factores pueden influenciarlo, ¿qué nos Ujú. puedes decir? Sí, yo trabajo en específica, o sea, mi principal línea de trabajo tiene que ver con tratar de entender cómo la nutrición, Mm, específicamente la nutrición materna a lo largo de la gestación y la lactancia, ujú, modelan de alguna manera el desarrollo del cerebro. ujú, Nosotros tenemos, eh, trabajo en un instituto que está en la Universidad Nacional Arturo Jaureche y en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. mm, La idea es, de nuestra línea de trabajo, es vincular trabajos experimentales con trabajos en poblaciones humanas, tratando de entender mecanismos específicos en el desarrollo del cerebro, pero también conocer la situación en la población digamos, en la que nosotros mm, trabajamos, ¿no? En el lugar donde nosotros estamos trabajando. Entonces ahí tenemos un proyecto, por ejemplo, de seguimiento de mujeres embarazadas que asisten a centros de salud de municipios de esa región del conurbano bonaerense, viendo distintos parámetros de su estatus nutricional, y luego también haciendo un seguimiento de sus hijos. Eh, Tenemos también modelos experimentales, trabajamos ahí ya tratando de entender particularmente algunos mecanismos y cómo son, digamos, afectados por diferentes dietas. Principalmente en los modelos experimentales trabajamos con dietas bajas en proteínas, mm. que es una manera de desnutrición bastante común en nuestras poblaciones. Y bueno, ahí hay, digamos, en eso se centra el trabajo de investigación, ¿no? Ujú. Qué importante lo que señalás porque ese trabajo social, más allá de la Ujú. parte técnica y investigación que puedan hacer ustedes, apunta porque el embarazo puede sobrevenir de manera natural, casual, deseado, por circunstancias X, pero después hay que saber que durante el embarazo también hay todo un periodo. Sería bueno poder tratarlo antes del embarazo, ¿no? La cuestión de la nutrición y durante todo ese periodo y con posterioridad. Pero bueno, no me parece que todavía estemos a ese alcance de poder lograr eso óptimo que yo estoy señalando, o por lo menos los más cercanos, ¿no? Sí, digamos, nosotros yendo a los centros de salud y trabajando con los profesionales que están allí, se ven realidades bastante
duras en muchos aspectos, pero también en muchos casos una red de contención que tiene que ver con profesionales súper comprometidos en los lugares, por lo menos en las experiencias que tenemos nosotros, ¿no? Súper comprometidos en los lugares donde trabajan y que llevan la posibilidad de acompañamiento al máximo, y muchas veces como conocen a las familias desde digamos, no solamente en el momento en que la mujer llega embarazada, hay un acompañamiento también antes. Pero es cierto que las posibilidades materiales de hacer eso muchas veces son complejas, porque no existen los recursos. Bueno, sí. En ese sentido sería ideal que haya, bueno, también como hablamos antes, hubo en los últimos tiempos avances, por lo menos legislativos, en ese sentido, acompañar esas gestaciones y también los primeros 1000 días. Bueno, esta idea. Eso está bueno también. Necesitamos más Estado con esto. Te aclaro que es el Estado el que tiene que estar ahí, y la presencia del Estado hace a la calidad de vida. Y la pandemia demostró... Que no queden individualidades, totalmente. Sí. Para cerrar, para agradecerte, por supuesto, la nota, ¿cómo accedemos al libro? ¿Cómo lo encontramos? Todavía no está físicamente, ¿no? Es un libro... Sí. Miren, acá lo tengo. Mostrar la tapa, por favor. Sí, a ver si la podemos tomar. Muy bien. Buenísimo. El libro, se compra principalmente, si lo quieren comprar, pueden acceder a la página del Gato y la Caja, y ahí hay una sección de tienda, y van a ver, además del libro de la vida y la muerte, que pueden comprarlo en conjunto o pueden comprar cualquiera separado, van a ver que hay otros libros súper interesantes. Hay un libro sobre, por ejemplo, ahora que estamos saliendo de la pandemia, o tal vez no, pero bueno, que aborda el tema de las epidemias a lo largo de la historia. Bueno, hay un montón de libros que por ahí les resultan interesantes, y también está en la página del Gato y la Caja una lista de librerías que tienen los libros de ellos. En general, la mayor parte de las ventas se da por internet, y también tiene la posibilidad de que te llegue a tu casa, así que se puede comprar así. Y en los libros en general, además aparte de los contenidos, son muy lindos, digamos, la gráfica, la edición es muy cuidada, así que vale la pena tenerlo, porque además de poder comprarlos, siempre están disponibles en la página, o sea, el texto está disponible en la página de Gato y la Caja de todos los libros, o sea, lo pueden leer directamente, pero vale la pena comprar el libro. Con esto que hiciste como cierre, me da pie para seguir haciendo entrevistas con aquellos que integran ese formato. Gracias, Jimena, ha sido muy amable y estamos en contacto. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Jimena Barbeito, que ha escrito el libro de la vida. Integra este proyecto, El Gato y la Caja. Ella es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET. Hasta aquí llegamos y nos encontramos la semana que viene. Gracias como siempre.